Muy buenas tardes. Saludamos a quienes presiden esta reunión, esta presentación muy importante. Al señor Carlos González Morales, rector de la universidad, a la representante de la Seremi de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señorita Catalina Ponce Concha. Bienvenida. A la señorita Lorena León León, representante de la Delegación Presidencial Regional. Bienvenida. Saludamos también al director general de Comunicaciones, señor Danilo Ahumada Flores, a la señora Glide Ballesteros, de la Mesa Patrimonio de Playa Ancha y Movimiento Salvemos la Playa San Mateo y Borde Costero. Bienvenida. A los integrantes del Senado Universitario, autoridades de nuestra Casa de Estudios, equipo de profesionales de UPLA TV, vecinas y vecinos y a toda la comunidad que hoy nos acompaña. La Universidad de Playa Ancha, institución de educación superior, pública, estatal y regional, les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia al estreno del primer capítulo de Autómatas, Inteligencia Artificial en el Quehacer Humano, una serie de televisión financiada por el Concurso Nacional de Ciencia Pública 2024-2025 para el desarrollo de experiencias de comunicación en los ámbitos científico, humanístico, artístico y cultural, también tecnológico, enmarcado en el programa de la División Ciencia y Sociedad del Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile. Gracias a esta iniciativa de financiamiento estatal, ha sido posible desarrollar una experiencia de comunicación con pertinencia territorial y de acceso gratuito, orientada a toda la comunidad, más allá de los contextos escolares y académicos. A continuación, invitamos a nuestro rector, señor Carlos González Morales, quien compartirá unas palabras en torno a esta relevante iniciativa. Muy buenas tardes a todas y todos, a nuestros invitados, por supuesto. Bienvenido a su casa, bienvenido a la Universidad de Playa Ancha, a las y los académicos, a las y los estudiantes que nos acompañan y a todos aquellos que han querido participar en esta presentación, en este hito relevante de un proyecto que sentimos que es sustantivo, por los alcances que tiene, pero fundamentalmente por aquello que engloba toda la iniciativa de CTCI en términos de producción científica y el alcance que ella debe tener en el desarrollo de nuestros jóvenes, en nuestras comunidades, y que todos podamos sentirnos partícipes de estos desarrollos, de estas noticias, de estas serie de preguntas e interrogantes que nos estamos haciendo con el devenir hoy en día, fundamentalmente de lo que es la inteligencia artificial. Nos llegan así permanentemente a la memoria esos fragmentos asociados a la programación de máquinas, a lenguajes de autómatas, a los algoritmos asociados a la relación en la programación de datos. Hoy día el Big Data, el almacenamiento masivo de datos, a la nanotecnología asociada justamente en la búsqueda de nuevas estrategias para poder programar o para poder orientarnos a lo que nos está demandando hoy día el desarrollo de la ciencia y fundamentalmente la tecnología. Y el hito es tan relevante porque a través de una universidad pública vamos a poner al alcance y al acceso de la comunidad de nuestra región y del país, por supuesto, una forma más sencilla de poder sentir que estos avances nos tocan a todas y todos. Todos somos partícipes de esto. Todos los días usted está conversando con autómatas.
Habitualmente usted está hablando con robots. Permanentemente cuando hace algunas búsquedas a través de sus habituales mecanismos de concentración de información, está hablando con un autómata. Habitualmente son pequeños robots. Habitualmente cuando usted está chequeando la existencia de algún virus o algo determinado en su máquina, está participando con un pequeño software que está interactando y que está funcionando como un satélite alrededor de sus elementos, en su telefonía, en su notebook, en su tablet, etc. Por lo tanto, lo estamos sintiendo todos los días. Para el ciudadano común y corriente, cuando hace un reclamo porque no está funcionando bien la internet, usted llama a una serie de números, marque el 1, marque el 2, marque el 300, y cuando llega a conectarse con alguien, después de una serie de preguntas o interacciones de selección que son hechas por un robot o un autómata, salta un usuario que está en otro país que le va a dar a usted algunas orientaciones respecto al qué hacer. Pero hay toda una dinámica algorítmica desarrollada o procedimental que establece justamente estas cuestiones. Entonces, ¿de qué manera uno dice, oye, este avalancha de información y de acceso a la información, cuánto me toca, cómo yo la produzco, cómo la genero, cómo cuido los datos? Hoy día tenemos una preocupación permanentemente de ello, ¿ah? Cómo se accede a la información o cómo toda nuestra información se hace pública. Pero también existen algunas bondades, algunas ventajas comparativas que se logran cuando tenemos grandes colecciones de datos, tenemos máquinas que son más robustas, máquinas mucho más rápidas y que pueden hacer un conjunto de interacciones simultáneas a velocidades extraordinarias que uno no se las podría imaginar y que te dan una respuesta en tiempo real. Y eso ha significado, por supuesto, el que ha interactuado un conjunto de acciones de inteligencia artificial para poder lograr eso. Entonces, que si tenemos por una parte un avance vertiginoso y que todo el día estamos hablando o escuchándonos sobre la relevancia de la inteligencia artificial, y muchos se ponen comillas, oye, pero si es artificial, ¿qué tiene de inteligente? Tiene mucho, porque es el razonamiento de los seres humanos. Ahí toda la parte repetitiva, toda la cuestión de secuencias son desarrolladas e implementadas por personas que manejan justamente ciertos códigos que hoy día son más simples de operar si los comparamos como eran antiguamente. Pero ahí hay toda una cuestión ética que debe de alguna forma relacionarnos y ponernos en este contexto. Y por otro lado tenemos una ciudadanía que es el usuario de estos resultados, de qué manera yo me veo beneficiado, cuáles son las fronteras o cómo yo puedo tener algunas alertas, algunos cuidados que me hagan reflexionar respecto a lo que está apareciendo a través de una pantalla. Parte de esas preguntas, cómo yo manejo la información, cómo guardo las colecciones, cómo mi voz está siendo grabada, cómo mi imagen puede ser identificada, cómo toda esa colección de información se registra, se maneja y se verifica, qué mejor que hacerlo a través de medios virtuosos que permitan sistematizar series con información que sea de interés. Y ahí es donde aparece un aliado nuestro, un equipo importante y muy relevante en nuestra universidad, que es UPLA TV, que se ha adjudicado, entre paréntesis, permítanme que nos pongamos algunas etiquetas y algunas chapitas importantes, muchos proyectos innovadores, ¿ya?, en distintas esferas del quehacer. Uno muy importante y relevante tiene que ver con la memoria. Sí, eso es una serie tremendamente importante con voces de ciudadanos de nuestro territorio que nos han mostrado una realidad que para muchos era oculta. Hemos visto los sitios patrimoniales de memoria también registrados, pero hemos tenido otras series también que tienen que ver con educación, con inclusividad. ¿De qué manera nosotros estamos siendo inclusivos? El concepto suena hermoso, pero cada vez que intentamos ser inclusivos estamos siendo exclusivos. Y al ser exclusivo estás dejando a un tipo fuera de. ¿Cómo tú haces que dentro de las diferencias tengamos un lenguaje común, horizontal y que podamos relacionarnos? ¿Ya? Ahí tenemos una cuestión que también es muy vigorosa. ¿Para qué hablar sobre el tema de las diversidades sexogenéricas? Que hace rato las miramos así medias por el hombro, a nosotros nos toca, no nos corresponde, es la realidad de todos y todos. Son ciudadanos, son seres humanos y que tenemos que abrirnos a eso. Y hay una serie muy relevante, muy bien desarrollada respecto a esta temática. Sobre interculturalidad también tenemos una serie interesante con fondos regionales adjudicados por UPLA TV y ahora uno asociado con la NID que tiene que ver justamente con inteligencia artificial. Y qué mejor que una agrupación de profesionales
hombres y mujeres que tienen esta capacidad de poder traducir en un texto armonioso e imágenes muy bien seleccionadas un relato que permita poner en sintonía a la ciudadanía respecto a estas cuestiones que son sustantivas y que están en el borde del desarrollo intelectual. Digo en el borde porque sigue experimentándose cada día más y cada día avanzas más rápido y todas aquellas cuestiones que veíamos en Julio Verne o lo que veíamos en estas cuestiones futuristas, hoy día son una realidad, están aquí y están ocurriendo. Y las miramos de repente, puede ser, pero no logramos todavía sintonizarla con la realidad y los efectos que va a tener en nuestro cambio y en nuestro comportamiento y nuestra forma de relacionarnos. Y además, ¿de qué manera podemos sintonizar con los avances científicos que están en otras áreas, pero que están asociados justamente a la inteligencia artificial? Hoy día en áreas de salud, en áreas de la medicina, inteligencia artificial es vital, con todas las máquinas que están ayudando a los médicos, a la medicina, a través de modalidades robóticas y además manipuladas por profesionales. ¿Para qué hablar sobre astronomía, sobre aviación, en fin, sobre la mayoría de las ingenierías? Hoy día los procesos de simulación, los procesos de verificación y de acotación de información resultan vitales y todo eso se hace a velocidades extraordinarias y además con manejos de datos que pueden ser vistos en distintas dimensiones más allá que las que habitualmente nosotros veíamos a través de una matriz de datos o que podíamos ver a través de algunas relaciones que se podían establecer en una definición de un conglomerado de bases de datos. Por lo tanto, estoy convencido de que la apuesta que va a hacer y que ha hecho UPLA TV para adjudicarse estos fondos van a ser sustantivos, van a ser valiosos para la comunidad universitaria, pero sobre todo para la ciudadanía en su contexto general. Así que estamos muy contentos, estamos felices por haber sido adjudicados en el fondo de esta línea de interés de la NID que está en una muy buena perspectiva y entendiendo que la ciencia, la tecnología, la innovación son sustantivas para el desarrollo de nuestro país. Así que muy agradecido, Seremi, gusto en tenerlo aquí también, gusto en verlo y que esté con nosotros participando y además sintiéndose deseoso por una iniciativa que va a ser desarrollada por nuestra universidad. Muchas gracias y éxito en la jornada. Agradecemos las palabras de nuestro rector, señor Carlos González Morales, y como ya lo anticipara, damos la bienvenida y saludamos la integración a este panel del Ceremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señor Rodrigo González Rebeco. Bienvenido. Autómatas es el resultado de una colaboración entre el Laboratorio de Data Science, Datos Lab de la Universidad de Playa Ancha y el canal de televisión pública UPLA TV. Este proyecto busca posicionar a Valparaíso como un polo de desarrollo tecnológico, innovación y educación, mostrando la producción de conocimiento, investigación, formación profesional e iniciativas culturales que utilizan la inteligencia artificial y el almacenamiento de datos para aportar a la solución de problemas locales y fortalecer lo comunitario. A continuación, presentamos el primer capítulo de la serie, que traza una línea temporal de los diversos desarrollos tecnológicos que dieron forma a lo que hoy conocemos como inteligencia artificial y almacenamiento de datos. Esa cantidad de datos que hoy almacenamos y que es como el combustible de los algoritmos de inteligencia artificial, tienen una larga tradición que se inició allá por el siglo XIX, cuando en el fondo existía un matemático inventor que fue Charles Babbage y que él construía máquinas que computaban. Hay que entender la tecnología como un proceso sociotécnico, no es técnico, sino que es producto de la sociedad, pero también la tecnología le da forma a la sociedad, es una cosa que va pasando al mismo tiempo. Y cuando entendamos eso, vamos a entender también que la tecnología es producto de nuestras prácticas, de lo que nosotros decidimos hacer, y que nuestras prácticas en cada uno de esos pasos puede
introducir distintos tipos de sesgos. Recalco la importancia de enseñar el uso del ChatGPT en este caso, que es como una herramienta que es masiva. Porque es algo que empresas ya están ocupando y los estudiantes obviamente nos preguntamos por qué las empresas lo están ocupando y lo ocupan en su vida cotidiana dentro de todos sus procesos, y lo que más apunta estas herramientas son al tema de la optimización de tiempo. Lo que más enseñamos quizás en tecnología es que tenemos que hacer los procesos productivos más eficientes, y podríamos pensar en tantas otras cosas. Podríamos pensar en que la tecnología debiera mejorar la calidad de vida de la gente, que la tecnología debería ayudarnos a disminuir la pobreza. Y no es solo algo de género, tiene que ver con las muchas formas de inclusión también, tiene que ver con accesibilidad, tiene que ver con pensar en la tecnología para la gente adulta, para la gente adulta mayor, también tecnología para los niños, para la gente con neurodivergencias. Hay tantas otras características que pueden de alguna manera facilitar o limitar las formas en que usamos la tecnología, y que la tecnología tiene que estar al servicio de las personas, y en ese sentido debiéramos poder diseñar tecnologías para eso. Pensando en una suerte de historia de la inteligencia artificial, se puede contar desde distintos puntos de vista. Se puede contar, por ejemplo, como un intento de automatización de ciertas funciones humanas, de mecanización de habilidades humanas, por ejemplo. El intento de máquinas que son capaces de realizar, por ejemplo, una grúa, que son capaces de levantar pesos que los seres humanos no pueden. O la realización de autómatas ya desde el siglo XVIII, que intentaban imitar la forma humana, la apariencia humana, y que eran capaces de escribir, por ejemplo, o realizar dibujos. Quizá más adelante puede, es como un entre comillas, puede llegar a suplir a alguna persona o algún trabajador de alguna área específica, pero yo creo que siempre el pensamiento analítico que tiene el ser humano es lo que va a primordial. Para referirse a este primer capítulo y la colaboración entre la Seremía y la Universidad de Playa Ancha, dejamos con ustedes al Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señor Rodrigo González Rebeco. Muchas gracias, como siempre, por recibirnos en esta linda universidad. Vengo hoy día en la mañana, mediodía, me tocó en el Liceo Eduardo Labarra con los chicos y chicas que estaban organizando su Semana de la Ciencia, en este mes de la ciencia que es octubre, y estaban bien motivados, haciendo hartas preguntas, desde si mis calcetines eran de mitocondria o completo, son de completo, hasta qué están haciendo los científicos y científicas en la región y qué está pasando. Entonces eso como que llama profundamente la atención. Yo quiero mencionarle, y voy a intentar ser breve para mencionarle, tres aspectos que creo que no pueden quedar fuera de esta discusión o debate. El primero es que, claro, como lo decía nuestra investigadora ahí en este primer capítulo, que la inteligencia artificial busca finalmente hacen reducciones de la realidad, más que una representación. Entonces, en esa lógica, nuestro gobierno ha estado trabajando desde el primer momento en crear un lenguaje de programación, que sea una IA que tenga pertinencia. Y hemos trabajado en lo que es la LATAM-GTP, que nuestros programadores lo entenderán muy bien. El sábado estaba en un proyecto lanzando otro Ciencia Pública y nos decía, nosotros tuvimos que hacer un prompt nuevo para nutrir de imágenes, porque ellos lo que estaban haciendo es con el relato de las personas mayores, creando imágenes con inteligencia artificial para evidenciar los recuerdos de esas personas mayores de Valparaíso, de la región. Y nos decía, nosotros poníamos algo de puerto y nos salía cualquier otro puerto del mundo, muy Europa, pero nada de Latinoamérica, menos de Valparaíso. Y han de explicarle que era una yuya. Entonces les pasaba a ellos constantemente que los modelos de inteligencia artificial tenían un sesgo hacia no entender las realidades de América, y con la TAN-GTP un poco es buscar eso de que los modelos de programación tengan y sean alimentados con insumos desde nuestra misma Latinoamérica, que tiene sus particularidades cuando hablamos nuestro pichintún, pichicuy, o todo lo guiña, todas las palabras que nosotros decimos constantemente en nuestro vocabulario cotidiano, que están
y que no están dentro de estos modelos porque no tienen ese sentido de pertenencia y ese arraigo. Lo segundo es que es genial que todo esto converse, porque hoy día aprobamos en tercer trámite el proyecto de ley de inteligencia artificial que por primera vez pone una regulación ex ante. No sé si ustedes saben, pero la mayoría de las leyes se construyen ex post. O sea, queda alguna escoba y se legisla. Que es natural, porque nadie quiere limitar o reducir normar si es que no ha pasado nada que llame la atención respecto a eso, pero pasa con la ley Emilia, con distintas otras leyes que tienen nombre, la ley Nivaldo que querían hacer por el caso del profesor, entonces pasan porque ocurren hechos particulares. Y nuestro proyecto es particular porque es una regulación ex ante que busca definir límites claros de acción de los modelos de inteligencia artificial y ciertos criterios mínimos que se resguarden los derechos humanos. Entonces, esta legislación es pionera en el mundo y nosotros como gobierno la hemos querido propiciar y que esté arraigada y hoy día ya pasó el tercer trámite. El segundo eje es nuestro, y que acá espero que si no se enteran aquí mismo en esta presentación, nuestro gobierno dijo que no vamos a ser meros consumidores de inteligencia artificial porque una cosa es poner límites, educarnos, concientizar y mirar esto en un contexto, pero que no vamos a ser solo consumidores, sino también queremos ser productores. Y a través de la Estrategia Nacional del Litio dijo, vamos a financiar 2 centros de supercómputo para hacer modelos de inteligencia artificial y van a ganar las mejores propuestas. Acá en la región de Valparaíso se aunó una propuesta súper sólida, buscando esos $7 millones que venían de Corfo. Se articuló un ecosistema público-privado de universidades e instituciones, juntamos $2.4 millones y adjudicamos uno de esos centros, no solo en Santiago, uno en Santiago, el otro centro, el único en regiones, va a estar acá en Valparaíso. Y eso todos sabemos que es simbólico. La gente que programa, bueno, yo no tanto, yo soy biólogo marino, pero me han explicado. Y la gente que programa también dice que es simbólico, si podría estar aquí o la Quebrada Ají, sí, pero tiene un sentido que queda acá en la región. Afianza un ecosistema y sobre todo con 4 de las mejores universidades que tenemos acá. Entonces, ese proyecto va a estar acá. Y esto, con el tercer eje, y con esto ya no lo aburro más, que se vincula completamente a lo que estamos haciendo y lo que queremos financiar con ciencia pública. Esto es una iniciativa y felicitación a UPLA y a UPLA TV por adjudicarse, porque es una competencia y adjudican las mejores propuestas. Y estas propuestas también tienen que tener un relato con los desafíos país. Y hoy día adjudicar esta propuesta y para poner en valor y poder, con un criterio regional, con un sentido regional, con un lenguaje amable, poder entender qué miércoles es la inteligencia artificial, para qué sirve, cómo se ocupa, con un glosario simplificado, con una gráfica amable, son instrumentos que son necesarios que tienen que tributar en su conjunto. Porque esto no va a quedar acá. Hoy día la inteligencia artificial es una cuestión ya pequeña cuando avancemos hacia la computación cuántica. Y nosotros tenemos una comisión que está levantando todo lo que tiene que ver con capacidad de tecnologías cuánticas de Chile. Pero cuando los computadores cuánticos sean más públicos, ya la competencia va a ser en otros niveles. Entonces, en estas cosas tenemos que conversar, pero también hay que cuidar este ecosistema. Porque este proyecto de ciencia pública, los financiamientos de supercómputos, los financiamientos para los investigadores e investigadores que a través de ANID generan investigación en esta área, son elementos que no son, lamentablemente, una cuestión adquirida por el Estado y que dependen de muchas voluntades políticas. Hay gente y ahí lo pongo en ejemplo, o sea, nuestro ministerio tiene 100 y tantos funcionarios. Yo creo que la misma Universidad Playa Ancha tiene más funcionarios que el Ministerio de Ciencia. Y ahí cuando algunos candidatos presidenciales dicen que hay que disminuir 6.000 millones del Estado. Y eso es peligroso, porque esos 6.000 millones es ciencia, innovación, es también de beneficios sociales, es también proyectos de ciencia pública, porque ese crecimiento no es, esa inversión del Estado
no es una inversión que se pone y no se ve más, tiene un retorno, y esos retornos son en mediano, corto, largo plazo. Entonces, eso tiene que entenderse en su contexto. Y ahí solamente con ese llamado los quiero dejar. Felicitaciones por la adjudicación, felicitaciones también por participar en la otra iniciativa de inteligencia artificial y desarrollo de tecnología en I+D+I+E a la Universidad de Playa Ancha, a sus diferentes académicos, ya nos vemos harto. Y eso siempre es un buen síntoma de que un ecosistema sano, una institución que aporta a la región, que tributa de su objetivo de desarrollo regional y que también está mirando cuáles son los desafíos país para también tributar a eso. No la aburro más. Buenas tardes. Agradecemos las palabras del Ceremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señor Rodrigo González Rebeco. Tras las palabras del Ceremi y tras la presentación del primer capítulo, damos espacio al conversatorio. Datos, algoritmos y futuro. Conversaciones en torno a autómatas, inteligencia artificial en el quehacer humano. Una instancia para acercar el conocimiento científico a la ciudadanía, abordando cómo la inteligencia artificial impacta en la vida cotidiana, sus implicaciones éticas y sociales y el rol de Valparaíso como polo de investigación y cultura digital. Este espacio busca fomentar la reflexión y participación del público en torno a estas tecnologías emergentes. Invitamos a nuestros especialistas. Miguel Guevara Albornoz, doctor en Ingeniería Informática, magíster en Ciencias de la Ingeniería Informática y magíster en Tecnologías de la Información de la Universidad Técnica Federico Santa María, Chile. Ingeniero informático de la Universidad Central del Ecuador. Académico, director del laboratorio Data Science, dataslab.cl y secretario académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Playa Ancha. Sus intereses de investigación incluyen cienciometría, análisis de datos, visualización de datos y redes complejas. Andrea Vázquez, doctora en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile. Ingeniera civil en computación. Sus áreas de especialización son informática educativa, pensamiento computacional, aprendizaje colaborativo mediado por computadores y diseño de software. Se presenta como moderadora de este conversatorio la profesional María Angélica Pérez Escobar, periodista de la Dirección General de Comunicaciones de la Universidad de Playa Ancha. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir. Agradecemos su presencia hoy para conocer el trabajo que se realiza en la región de Valparaíso a partir del trabajo que se hace en la universidad y centro de investigación sobre inteligencia artificial y uso de datos. Acabamos de ver el primer capítulo de Autómatas, que aborda diversos temas que buscan poner en contexto los inicios y usos de la inteligencia artificial. Ustedes se podrán haber dado cuenta que es mucha información, alguna muy específica, pero este conversatorio busca situarlo, recordarle a cada uno de ustedes que su uso es cada vez más habitual en nuestro día a día. Cuando le preguntamos a ChatGPT o hablamos con nuestra Siri o con nuestra Alexa en casa, ahí tenemos algunos ejemplos básicos de cómo la inteligencia artificial se suma a nuestro diario vivir. En el plano educativo hay varios ejemplos. Hoy en particular, en las últimas noticias, página 22, para que le echen un vistazo, se daba a conocer cómo en una universidad privada se utilizan visores de realidad virtual, que con avatar creados por inteligencia artificial dialogan en tiempo real con estudiantes de 5º año de psicología para abordar un caso de bullying escolar. Y aquí hay dos cosas: la inteligencia artificial con fines educativos, pero también cómo se programan estas experiencias a partir de datos reales.
¿Cómo prevenimos sesgos? Que fue algo que se abordó también en este primer capítulo. ¿Y cuál es la importancia que los actuales programadores sepan trabajar con profesionales de distintas disciplinas para contar con los datos necesarios para abordar dilemas complejos? Estas son algunas de las interrogantes que conversaremos con Andrea Vázquez y con Miguel Guevara, que son especialistas en aprendizaje automático y en informática educativa. Entonces, frente a esto, les dejo planteada la primera de las preguntas. ¿Cómo se vincula o cómo ustedes están viendo que en el campo en el que ustedes se manejan está presente la inteligencia artificial y cuáles son sus desafíos en el corto plazo? Andrea, ¿quieres comenzar tú? Bueno, muchas gracias. Hola a todos. Gracias por estar acá con nosotros compartiendo esta discusión que es tan relevante porque al final está permeando en todos los ámbitos de nuestra vida. Yo soy profesora de la Universidad de Santa María, soy ingeniera civil informática y claro, como especialista en informática educativa, pero también como profe, me ha tocado vivir de primera mano y bueno, aquí estamos comentando recién con las personas que estamos sentadas acá, que también hacen clases y ustedes como estudiantes, o sea, la tentación está ahí, ¿no? Una pregunta así como rápida, ¿quién ha usado ChatGPT para hacer una tarea? ¿Para hacer una tarea? Ya, está bien, que gracias por la honestidad. Y la verdad es que ese es un desafío porque es muy tentador. Lo que estábamos viendo también aquí en el primer capítulo, la posibilidad de hablar con los computadores nos abrió un montón de puertas en el sentido de que ganamos expresividad. Yo creo que acá el público es muy joven, pero al principio cuando los primeros asistentes virtuales uno tenía que hasta como cambiar la voz para hablar, era como, hola, atención, número de teléfono de... Y ahora uno conversa y esa capacidad expresiva, por supuesto, que aumentó la posibilidad de incorporar la tecnología a nuestro quehacer. Un ejemplo súper concreto, yo que hago clases de programación, mis estudiantes como que no me creen que tienen que aprender a programar porque en realidad le dicen al ChatGPT, hazme un programa que busque los números pares en una lista y fin, se acabó. Entonces, como el primer desafío está en ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es el sentido de nuestras profesiones? Desde que estamos nosotros formando profesionales, pero también de los mismos futuros profesionales. ¿Cómo nos vamos a plantear frente a esto que nos facilitó tantas tareas que antes eran como tan básicas? Entonces, para no extenderme, yo creo que ese es como el primer desafío desde el punto de vista de la docencia y también desde el punto de vista de la ingeniería. Y yo creo que para todos los trabajos en general, ¿no? O sea, ¿cómo nos vamos a plantear ahora frente a esto que nos está como quitando la pega en una primera instancia? Miguel, desde la Facultad de Ingeniería, donde los ingenieros informáticos y civil informáticos tienen precisamente ramos de programación, y siguiendo la línea de lo que comenta Andrea, ¿cuál es la importancia de trabajar desde el punto ético y profesional con estos estudiantes para evitar precisamente los sesgos en esas programaciones? Claro, bueno, un poco siguiendo la línea de lo que se comentaba y lo que comentó el Ceremi también, tenemos un desafío primero en utilizar datos idealmente locales que reflejen nuestra realidad y que no reproduzcan sesgos, como decían los entrevistados en el programa. Así que ese es un primer desafío, que en los cursos de inteligencia artificial, de machine learning, se aprenden técnicas para eso, pero nosotros como técnicos, como especialistas, creo que siempre estamos un poco al debe. Y ahí es necesario convocar a otros especialistas, como lo hicimos nosotros en el programa, que son personas que se han dedicado al estudio, por ejemplo, de la ética, ¿no? O que le han dedicado harto trabajo desde la ingeniería a estudiar los temas éticos. Entonces, el primer desafío es que tenemos que asumir que no podemos ser especialistas en todo y tenemos que convocar a los especialistas y conformar equipos que son multidisciplinarios. Y eso en ingeniería tratamos de hacerlo no solamente desde el punto de vista de los cursos, sino de la conformación de centros, de laboratorios. En otras facultades hay núcleos, observatorios, que son inter o transdisciplinarios. Entonces llamamos a los especialistas y aprendemos en conjunto y construimos en conjunto. Es interesante cómo desde el área ingenieril se abre precisamente a conocer otras disciplinas. Porque en algún momento pensábamos solo en el área de la ingeniería y sobre todo desde la programación y de la informática, ellos desarrollando para sí o a partir de las problemáticas que ellos consideraban que eran centrales. Pero aquí surge una relación con el entorno y con otros profesionales que lo hace súper rico. Es una situación muy interesante la que se da en esa línea.
Entonces, tenemos un tema de trabajo en equipo, pero también qué pasa con el tema de seguridad, con el tema de revisar bien los datos. ¿Cómo lo ves tú, Andrea? Bueno, yo admiro mucho esta universidad que, a diferencia de la mía, que solo tiene ingenierías, yo creo que este es un muy buen lugar para pensarlo desde las otras disciplinas, y creo que también lo decías, Miguel, en el capítulo, el tener la riqueza de esas otras visiones. El sesgo de datos es bien difícil porque es un sesgo. Un ejemplo que comentamos en clase habitualmente es el problema de las salas de clases que solamente tienen bancos para las personas que escriben con la mano derecha, que ese no es un problema a menos que sea zurdo, que es un porcentaje muy pequeñito de la población. Entonces, la verdad, de eso uno no se da cuenta porque para ti no es un problema. Y ahí está la riqueza que ha sido este desafío de la inteligencia artificial, que nos dimos cuenta que no era suficiente que las mismas personas que veníamos haciendo tecnología hace mucho tiempo siguiéramos en estas burbujas, porque se estaba produciendo daño, que también lo mencionaba la colega en el capítulo. Entonces, la capacidad de traer mayor diversidad y mayor inclusión, que creo que este es un sello de esta universidad en particular, y que la deja muy bien posicionada para la nueva generación o el próximo paso de la inteligencia artificial. No podemos seguir haciendo inteligencia artificial o informática solo desde la ingeniería. ¿Y cuál es la postura desde el ingeniero? Mirando precisamente, a propósito también, Miguel, que en el trabajo que han desarrollado desde el laboratorio, ustedes se han vinculado con filósofos, con gente de bibliotecología. Entonces, cuéntanos de esa experiencia también. O sea, lo primero vamos a contratar a Andrea, aunque tenemos ya ingenieros, pero nos hacen falta más ingenieras. Y que esa es otra visión que hemos incorporado en el laboratorio. Y claro, nuestro laboratorio, que es un laboratorio de Data Science, no desarrolla principalmente algoritmos, nos vinculamos con las colegas bibliotecólogas, por ahí veo una, Facultad de Ciencias Sociales, con doctores en filosofía, especialistas en ética, con colegas de la Facultad de Ciencias Sociales, y también fue un espacio interesante para construir artefactos como el que estamos colaborando en construir, que es este programa que ustedes acaban de ver. Entonces, es algo que requerimos y, bueno, ahora lo dijo Andrea, pero me siento feliz de que se vea desde afuera, de que nuestra institución tiene esa riqueza, ¿no? Tiene una diversidad, es una universidad pequeña, cruzamos la calle y estamos hablando con sociólogos, con personas que vienen del mundo de las humanidades, artistas, y eso nutre la discusión universitaria y nos permite crear cosas como esta. En ese sentido, ¿qué importancia tiene darse cuenta de esta vinculación con el territorio? ¿Qué otro sello de la Universidad Playa Ancha? Su vinculación con los territorios y con las problemáticas actuales de sus comunidades. ¿Cómo desde la academia ponemos atención a esos temas y tratamos de resolverlo o aportar a la solución de ellos desde equipos multidisciplinarios? Bueno, la vinculación territorial ahora siempre ha estado en el espíritu de la Universidad de Playa Ancha, pero ahora además es una obligación por ley. Desde la ley de universidades estatales es una obligación, es algo que tenemos que practicar. Como digo, la universidad siempre lo ha hecho, pero ahora tiene la obligación de hacerlo. Así que para nosotros es algo que también está como en el centro, ya se ha mencionado también en los comentarios anteriores, pero en la universidad es algo que es bastante relevante y en particular, por ejemplo, los laboratorios de ingeniería también tienen una vinculación muy fuerte con el territorio, sobre todo con las zonas afectadas por contaminación. El HAF ambiental también tiene una vinculación muy fuerte con el territorio porque no se trata solamente desde la academia de hacer papers, de subir tu currículum, tu ranking, ganarte proyectos, sino que también se trata de cómo esas investigaciones afectan el territorio o impactan positivamente en el territorio, ¿no? Entonces nuestros laboratorios también están vinculados hacia ese vínculo en particular. Andrea, ¿quisieras complementar? Sí, yo me quiero quedar con algo que dijo el rector en la presentación, que es una cosa de justicia, que necesitamos que todos y todas podamos participar de estas preguntas que están emergiendo a raíz de la inteligencia artificial. Y para eso necesitamos compartir un vocabulario, no ser solamente consumidores, sino empezar también a tomarlo críticamente. Y eso, si nos quedamos en la academia, es muy poco lo que podemos hacer, porque al final fuimos nosotros mismos los que ayudamos a la creación. Entonces, de nuevo aparece este sesgo. Yo creo que la vinculación con el territorio y especialmente un sentido regional ya es una cosa de justicia, porque si no la tecnología va a seguir, lo que veíamos también en el capítulo, replicando las cosas que tal vez son más excluyentes de nuestra sociedad, y estamos en un punto
el desarrollo de la tecnología en que todavía podemos hacer ese cambio si es que empezamos a presionar de forma crítica, de forma responsable. Y eso no puede venir solo de la academia, eso tiene que venir de miradas diversas. Entonces es fundamental que no se quede solamente en el paper, en el artículo. A propósito de eso, de cómo comunicamos la investigación científica, vimos en estos casi 30 minutos mucha información específica en algunos casos, pero que buscaba dar contexto. ¿Cuál es el desafío también que tienen los investigadores, los especialistas en esta área, que a veces para nosotros desde el área de las ciencias sociales puede ser súper complejo cómo visibilizarlo masivamente, como lo estamos haciendo ahora? Conversar precisamente de estos temas que nosotros los vemos muy complejos, pero que en realidad lo asociamos a cosas ya. Sí, esto es inteligencia artificial cuando le preguntamos a nuestro ChatGPT o cuando estamos generando nuestra propia perfil a través de Gemini o lo que sea. ¿Cuál es el desafío que tiene el nuevo investigador respecto a abordar su trabajo y presentarlo a la comunidad? Sí, yo creo que estaba vinculado un poco al quehacer académico de siempre, pero ahora tiene mayor relevancia porque los avances tecnológicos han llegado con mucha más masividad que antes eventualmente. Entonces, el quehacer académico igual tiene un rol de extensión que se le llamaba antes, ahora más de vinculación. Y tenemos no solo la capacidad de hacerlo, sino el deber de hacerlo, que es transmitir lo que nosotros vamos descubriendo, lo que vamos creando en palabras simples, en artefactos como el que estamos construyendo, que es en realidad una responsabilidad que tenemos los académicos y que no debiese ser opcional, sino que tenemos en el marco de nuestros deberes está hacerlo, digamos, está hacerlo. Y yo creo que eso se tiene que hacer con mayor frecuencia y estos fondos nos ayudan para hacer eso de forma más creativa, digamos, ¿no? Para poder conectar con personas tan creativas como las que están en UPLA TV y poder hacer lo que nosotros podríamos hacer con una charla o con visitar algún colegio, hacerlo mucho más potente, mucho más perdurable en el tiempo, hacerlo más atractivo y ahí el rol del Estado, como también lo mencionaba el Ceremi, es vital. Andrea. Sí, pues tenemos la suerte de tener más tribuna y ahí está esa responsabilidad. Yo creo que el pensamiento computacional es una nueva alfabetización, así como aprender a sumar y a restar o a leer es lo que te permite moverte en la sociedad. Si uno no maneja un vocabulario, unos conceptos mínimos relativos a inteligencia artificial o programación, te estás quedando fuera de un montón de procesos que ocurren en la sociedad. Y nosotros desde la academia tenemos que empezar a sentir esa urgencia, cosa de que se propague. Esto es igual que de grave que alguien que no sepa leer, que no sepa escribir, que no sepa aritmética básica, que no tenga algún vocabulario mínimo de pensamiento computacional. Y yo creo que desde las universidades tenemos la posibilidad de mirar eso con cierta distancia que nos aleja de la contingencia, pero a la vez tenemos la posibilidad de empujar ciertas conversaciones. Y si yo tuviera que elegir como un tema que empujar sería ese. Esta es la nueva alfabetización. Entonces, en las universidades tenemos que empezar a preocuparnos cómo hacer que todas las personas sepan lo mínimo para que no se queden fuera de esa conversación que ya es ahora, ya no es mañana, ya fue ayer en realidad. Qué interesante eso de la alfabetización, sobre todo en el contexto en el que estamos y sobre todo porque hay personas que le tienen miedo a la inteligencia artificial, o sea, o están en contra, decididamente en contra, cuando hay medios que plantean se van a terminar un montón de trabajo por la inteligencia artificial. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes al respecto de eso? Sí, no. Eso será, así Vamos a quedarnos en... no, que un poco también ya lo mencionó Andrea, sí se van a transformar, Nosotros mismos nos vemos ante el desafío como académicas, como profesores, a transformar nuestras clases, porque en el fondo a transformar nuestra metodología, a transformar los conocimientos, a transformar nuestro rol. Entonces, en general se va a producir una transformación laboral. Y aquí es importante no quedarse abajo. Hay analogías un poco más duras, como que esto es un tren a gran velocidad y no tienes la opción de subirte o quedarte abajo, sino que si no te subes, te pasó por encima. O analogías un poco más de transformación. Ahí yo siempre recomiendo esta película Talentos Ocultos, que es una película bastante inspiradora de cómo un grupo de mujeres se transforma, que eran mujeres que computaban, o sea, hacían cálculos manuales en la NASA, que ese era su trabajo.
Pero después llega el primer computador IBM y se sabía que esos cálculos ya no los iban a hacer estas mujeres, sino que lo iba a hacer el computador. Pero en la visión de una de las mujeres que trabajaba ahí, que era la líder del equipo de las computadoras, que le llamaban así a las mujeres que computaban, en el fondo vislumbró que el avance tecnológico iba a requerir de personas que operaran esas máquinas, que las programaran. Entonces se produjo una transformación, pero motivada por ella y a sus compañeras de trabajo, para que aprendieran a programar ese computador IBM con tarjetas perforadas. Además, la anécdota es bonita porque ella entró a una biblioteca pública y se tuvo que robar un libro porque no le prestaban libros porque ella era afrodescendiente, entonces no tenía permitido sacar libros de la biblioteca. Y ahora, si uno lo compara, si uno se quiere transformar laboralmente, tiene un montón de herramientas, un montón de posibilidades, también gubernamentales. Si uno entra, por ejemplo, ahora se lanzó el programa Hazlo con IA, y un montón de otras cosas, pero que todas esas cosas en algún momento parten por lo básico, que es lo que mencionaba la colega Andrea, que en el fondo es tener esta base de conceptos, de términos, de lenguaje común que nosotros en este programa, por ejemplo, estamos tratando de difundir. Yo me quedé pensando el fin de semana, sí, leí en algún diario que hicieron una encuesta de percepción. ¿Y usted en qué quiere que la inteligencia artificial le reemplace la pega? Entrevistaron como a empresarios y a trabajadores, trabajadoras. Y había distintas visiones, porque los trabajadores querían que se automatizaran las cosas más lateras, las cosas más automáticas, y en cambio las personas que están a cargo de las empresas más bien estaban buscando cosas donde las personas sí querían participar. Un ejemplo que me acuerdo era la atención al cliente, que también lo mencionaron acá, esto de que íbamos presionando los botones, presione uno, para... ya. Eso obviamente se quiere automatizar porque te abarata mucho más que tener una persona, pero las personas que trabajaban en eso no querían perder el contacto con los clientes, las clientas. Y entonces también está esa tensión que yo creo que es bueno preguntarnos, viene la automatización, pero también ahí por debajo hay como una tensión sobre el sistema en el cual estamos trabajando, qué cosas vamos a automatizar. ¿Qué trabajos son los que se van a salir? Estamos hablando de precarización de trabajo, también podríamos tener otra conversación todo el día entero sobre eso, pero quizás es preguntarnos, otro ejemplo, cuando llegaron los computadores era para aliviarnos pega, pero yo no veo que esté nadie trabajando menos desde que llegaron los computadores personales. Entonces también es eso, preguntarnos qué es el tipo de trabajo que existe y cómo la inteligencia artificial se inserta ahí. También hay una mirada más crítica que podemos aprovechar este momento de inflexión para decir qué trabajos queremos y cómo queremos que las personas trabajen. Y ahí, ¿qué trabajo crees tú que llegó el momento como de desarrollarlo? O de generar nuevos puestos de trabajo a partir de un desarrollo laboral distinto. Bueno, obviamente es como súper complicada las proyecciones que puede tener ahí, pero me quiero quedar con algo que se comentó en el capítulo, que tiene que ver con, queremos la inteligencia artificial para optimizar, para ganar más plata en menos tiempo, o quizás hay otro fin que nosotros podemos aprovechar. Yo creo que al final todos que estamos buscando, cuando trabajamos algún tipo de desarrollo personal, algo que nos gusta mucho, nosotros que hacemos clases, es lo que nos gusta el contacto con los estudiantes. Cada vez que hablan que hay un chatbot que reemplaza a profesores, a mí como que se me encoge un poquito el corazón. Pero sí quisiera, por ejemplo, un chatbot que detectara las copias, perdón. Ese tipo de cosas que no me gusta tanto en mi trabajo. Entonces, claro, yo creo que todos sabemos más o menos las cosas que son inherentemente humanas, inherentemente personales, y eso ojalá que siga siendo nuestro. Y si tenemos este vocabulario, este pensamiento computacional base, vamos a tener la posibilidad de defenderlo y expandirlo, pues tomar esas cosas que no nos gustan tanto hacer y delegarlas y enriquecer aquellas cosas en que la inteligencia artificial sí nos puede aportar. ¿Alguna idea, Miguel, de ese trabajo que...? No, porque como dice la profe, está ahí, están apareciendo. Hay trabajos que uno ve como automatizador de inteligencia artificial, ingeniero de prompt. Empiezan a aparecer nombres creativos y nosotros como instituciones de educación superior vamos a tener también que pensar cuáles son las profesiones que no existen ahora y que se van a requerir en el futuro. Así que ahí se viene, pero nosotros todavía no nos hemos subido mucho a eso, de cuáles son las profesiones que vamos a tener que crear. Además, porque va cambiando todo tan rápido, ¿cierto? Va cambiando todo tan rápido y las instituciones de educación superior igual avanzamos en velocidad -1, entonces es difícil a veces adelantarnos a lo que está por suceder, ¿no?
como instituciones, pero de que se van a venir trabajos modernos, nuevos. En el ámbito de la computación, con el ejemplo que hablaba antes, apareció el trabajo de programador, ¿no es cierto? Porque habían estas máquinas que había que aprender a utilizar y pedirles que hagan cosas. Y yo creo que va a aparecer algo similar, o está apareciendo algo similar. Están estas inteligencias artificiales, pero tú vas a tener que aprender a pedirles que hagan las cosas de forma más correcta, más focalizada en algún aspecto laboral. A ver, hay un tema a propósito de las perspectivas de género en este tipo de áreas de la inteligencia artificial, que lo asociamos siempre a temas como muy desde lo masculino. Pero si nos abordamos también a cómo enseñamos la alfabetización, que es fundamental para la comunidad en general, pero cómo incentivamos a las nuevas generaciones a acercarse a la innovación, a las carreras tecnológicas y que sea paritario. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque es central. Es central. La especialista que tiene harto training. Sí, no, qué gran tema. Ese es uno de los temas que yo me he dedicado también porque, o sea, desde la programación, que nuestras carreras son altamente masculinizadas, nosotros gracias a la política de más mujeres científicas, estos cupos especiales que se abren para mujeres, en nuestra universidad por primera vez logramos tener un 20% de mujeres en informática, que usualmente tenemos un 10%. Entonces hay barreras estructurales que tenemos que tratar de entender. Los sesgos de la tecnología, o más bien de las carreras científicas en general, empiezan las infancias desde tercero básico. Ya en tercero básico las niñas empiezan a creer que son peores que los hombres para ciertas cosas, y después ya, cuando en general nuestras intervenciones que son en la media, ya es muy tarde, ya está el sesgo. Entonces tenemos que empezar a llegar más temprano desde los niveles escolares, incentivar los modelos de roles también. O sea, existen mujeres, y eso es lo lindo de la informática. Los y las informáticas existimos en distintos colores, sabores, tamaños y formas, y a veces eso queda escondido. Yo creo que la tele no nos ha jugado muy a favor. Así que gracias, Miguel, y al equipo de Dupla TV, porque al menos el capítulo aquí tenía un montón de diversidad también. Y es importante sacarse el miedo. Yo creo que afortunadamente las nuevas generaciones como que nacieron con el celular bajo el brazo, entonces no le tiene ese susto a la tecnología, que también es una barrera inicial. Acá también en la universidad se hacen un montón de iniciativas para participación de mujeres, de disidencia, y eso es lo que tenemos que seguir empujando, sacar el miedo, que la gente participe. Sí, igual yo siento ahí que hay un rol también ya en el mundo vida privada, desde quienes formamos hijos, educamos, justamente para no implantar esos sesgos que ya nosotros los traemos preconfigurados, ¿no? Entonces ahí hay un rol, como dice Andrea, este sesgo más o menos en tercer año de enseñanza básica, ya las mujeres comienzan a creer que no son buenas para las matemáticas, que no son... Y es porque en el fondo están viviendo en un contexto familiar donde eso se percibe, ¿no? Donde al hombre de la casa en general le festejan sus triunfos, le están potenciando, y el rol femenino en general está estereotipado con la muñeca, con la princesa, con roles más de cuidado, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos una responsabilidad también como padres, como madres, en empujar a nuestros hijos a que vean, y nuestras hijas, todas las posibilidades que tienen. El equipo de Dupla TV, junto con el trabajo y el apoyo de la unidad de Datos Lab, ha pensado en eso, sobre todo que quienes están ayudándonos con su respuesta, con su experiencia desde la inteligencia artificial y el uso de datos, sean hombres y mujeres. Miguel, tú que has participado y has ayudado mucho al equipo de Dupla TV a desarrollar esta serie de reportajes, si se quiere, cuéntanos cuáles son los temas que se nos vienen. Excelente, Sí. No le vengo a vender. El capítulo 2 es un capítulo súper interesante que tiene que ver justamente con los desafíos del trabajo que se vienen respecto a la inteligencia artificial, con el uso de datos, la acumulación de datos, la venta de datos. Así que es un capítulo que está muy enfocado en trabajo. Y ahí tenemos a colegas sociólogas, sociólogos de nuestra
universidad, tenemos emprendedores de aquí de la región, así que es un capítulo súper interesante de cómo se viene el futuro del trabajo, justamente lo que seguramente ellos hubiesen podido responder esa pregunta. Ese es el capítulo 2. El capítulo 3 está vinculado en inteligencia artificial generativa, pensándolo siempre desde las dos miradas, porque si se fijaron, tratamos de enfocar todas las miradas desde los técnicos, las personas que están más preocupadas por el avance de la inteligencia artificial. Entonces el capítulo 3 tiene que ver con propiedad intelectual, inteligencia general, inteligencia artificial generativa. ¿Sí? Entonces, sí mostrar los avances que hay en inteligencia artificial generativa, las posibilidades, pero también ver el otro lado de la medalla, que es qué pasa con todos estos dibujos que alimentan estos modelos de inteligencia artificial, con la autoría sobre esos dibujos, quién tiene los derechos sobre una imagen de inteligencia artificial generada. Entonces el capítulo 3 problematiza justamente el tema de propiedad intelectual, creación artística y inteligencia artificial generativa. Y el capítulo 4 es un capítulo que está muy enfocado en educación, como un poco lo que hemos discutido hoy respecto de cómo se están haciendo las nuevas tareas, los roles transformadores o cómo se tienen que transformar los roles de la enseñanza y del aprendizaje, y que tiene también un poco de otras aplicaciones de inteligencia artificial, por ejemplo, al medio ambiente, por ejemplo, a salud también, que lo mencionó ahí el rector. Así que ese es un capítulo que está enfocado a distintos aspectos de inteligencia artificial, pero con alto énfasis en educación. De ahí va a ser entrevistada la profesora Andrea, está ya contratada para ese capítulo. Prepárese, prepárese. Han sido varios los temas que considera, precisamente por eso la pregunta de qué se nos viene con Autómata en los próximos capítulos. Desde sus opiniones personales y como especialista, ¿cómo enfrentamos estos dilemas que hemos hablado en este rato desde Valparaíso como polo de investigación y de formación? Uy, yo creo que tenemos una súper oportunidad acá en la región. Yo soy de Santiago, nací y criada santiaguina, me vine a vivir a Valparaíso cuando entré a trabajar a la Santa María el 2018. Y todavía digo marraqueta en vez de pan batido, ya. Pero justamente, tal vez viniendo desde afuera, yo no volvería a vivir a Santiago. Si dependiera de mí, yo creo que lo que he visto acá no lo vi en la capital. Acá hay la energía que yo creo que tiene que ver con las universidades que estamos acá. Hay un ambiente especial para abrirse a las preguntas, para experimentar, aparte que muchos fondos regionales. Entonces creo que estamos en una situación que es muy buena porque tenemos muchos estudiantes, mucha juventud con ganas de hacer cosas producto del ecosistema universitario que hay acá. Y además hay muchas facilidades, bueno, emprender nunca es fácil, pero hay un ecosistema que igual empuja al emprendimiento. Entonces me parece que acá en la región se combinan estas condiciones que están impulsadas principalmente por la presencia universitaria, que va a hacer que al final estos nuevos liderazgos emerjan más conscientes de los riesgos, las limitaciones de la tecnología, porque de las universidades también estamos empujando esa mirada más crítica. Entonces, si yo tuviera que elegir como un factor, creo que es la presencia universitaria la que nos va a ayudar. ¿Su visión respecto a...? No, yo creo que Valparaíso ahora está venido a menos en algunos aspectos, pero Valparaíso tiene esa cosa que mezcla cultura, la ciudad me refiero principalmente, cultura, arte y ciencia, ¿no? Como que tiene esa diversidad que a uno, como dice la canción, le atrapa, ¿no? Que en el fondo hace que uno se quede en Valparaíso. Me da gusto escuchar a Andrea que no se quiere volver a la capital. Pero en el fondo yo también soy inmigrante que llegué a Valparaíso y claro, sentí esa sensación de arraigo a Valparaíso porque tiene esta cosa tan diversa que uno va a los cerros, tiene su parte más bohemia, pero tiene estas universidades que están haciendo ciencia. Entonces tienes en un periodo, o sea, en un espacio geográfico muy reducido. Entonces eso permite mayor interacción, mayor sinergia. Así que creo que ahí tenemos hartas posibilidades. Aquí el aparataje público también está tratando de hacer lo suyo. Tenemos este proyecto ahora de supercómputo que participa la Facultad de Ingeniería. Entonces tenemos harta sinergia y facilidad de conexión. Acá los colegas, las colegas son como súper generosos, por eso también se nos ha hecho muy fácil conectar con especialistas que no los tenemos en la universidad. Y ellos han acudido al llamado, como lo hacemos normalmente cuando algún colega nos invita a participar de algo que sentimos que puede ser un gran aporte. Y esto no pasa solo en esta área. Yo veo a mis colegas, por ejemplo, aquí que tienen harto trabajo con universidades regionales de la zona y de otras regiones.
Muchas gracias a Andrea, a Miguel, por participar de esta conversación. ¿Algunas palabras de cierre antes de ir a un coffee? Todos están esperando, ¿no? Ya, muy breve nomás, me quiero quedar con lo de incentivar la participación femenina en carreras STEM y aprovechando este auditorio diverso, que ojalá también las mujeres que no son de STEM, las mujeres que vienen de otra área, bibliotecología, artes escénicas, biología, la informática está en todos lados, la inteligencia artificial está en todas partes y a nosotras nos toca decir que nosotras también estamos en todas partes. Entonces la invitación es que, sobre todo a aquellas compañeras que estén mirando con más curiosidad o con más temor la inteligencia artificial, hay que atreverse. El camino siempre nos ha tocado un poquito más difícil a nosotras, pero de nuevo, estamos justo en el momento de la historia de la IA en que podemos hacer un cambio. Así que motívense, de seguro se acercan a la Facultad de Ingeniería, van a encontrar apoyo, si quieren ir a Santa María también, por supuesto que sí, pero este es nuestro momento también, para que la tecnología no siga siendo sin nosotras. Súper, gracias. Gracias. Miguel, sus palabras de cierre. Voy a pasar 2 comerciales. El primero es que no se pierdan los capítulos de Autómatas, que como vieron están súper buenos, tienen un nivel de producción muy alto, que es el de UPLA TV. Si quieren, conéctense, pronto van a salir los capítulos, este es el primero que va a estar al aire pronto, estén pendientes de eso. Lo otro, que también en la Facultad de Ingeniería nos hemos hecho un poco cargo de esta tendencia de inteligencia artificial, nuestro rol con el territorio, así que tenemos un magíster en ciencia de datos y medio ambiente que salió hace poquito, estamos en la primera promoción, ahora en el segundo semestre, así que invitadísimas, quienes quieren tomar el llamado de Andrea, invitadísimas a participar de nuestro magíster, invitadísimos también, se van a abrir pronto las inscripciones para ese magíster que se viene a hacer cargo un poco de lo actual, ciencia de datos, inteligencia artificial y nuestro rol con el territorio, que es medio ambiente. Y por último, mis palabras de cierre, más enfocadas en los estudiantes, las estudiantes que en el fondo no es momento de preocuparse tanto de las respuestas, porque claro, ChatGPT y cualquier inteligencia te está dando las respuestas, sino que es momento de preocuparse de las preguntas. Entonces, ahora nuestro desafío ya no está en encontrar las respuestas, sino está en formular las preguntas. ¿Sí? Como, ¿qué preguntas vamos a hacer? ¿Cuáles son las preguntas que tengo que hacerle a esta? La respuesta va a ser fácil de encontrar, pero tenemos que empezar a ponernos creativos en generar buenas preguntas. Y eso yo creo que es el fondo de cómo se nos viene la educación universitaria y la educación en general. Muchas gracias de nuevo por esta conversación. Solo invitarle a que estén atentos a las redes sociales de UPLA TV para precisamente revisar nuevamente este capítulo que acabamos de ver y estar atentos para los que se vienen. Así que muchísimas gracias por la atención. Agradecemos la participación del doctor Miguel Guevara Albornoz y de la doctora Andrea Vázquez, así como de nuestra moderadora, la profesional María Angélica Pérez Escobar. También agradecemos su presencia y participación, la asistencia de todos y todas en este importante hito. De esta manera culminamos el estreno del primer capítulo de Autómatas, Inteligencia Artificial en el Quehacer Humano. Les invitamos a seguir esta serie completa en el canal de YouTube de UPLA TV y participar en futuras actividades de mediación. Muy buenas tardes, muchas gracias, hasta siempre.